Más datos, más accesos, más riesgos. En un ecosistema de salud cada vez más digital, proteger la infraestructura tecnológica no es opcional, es vital. Hoy hablamos con un especialista en ciberseguridad sobre cómo fortalecer uno de los puntos más críticos de defensa, la gestión de accesos. Hola, buen día a todos. Mi nombre es José David Ríos. Soy el líder del área de ciberseguridad de Connexia. Hoy vamos a hablar de un control que para mí es uno de los más importantes y es el control de acceso. ¿Por qué la gestión de accesos es crítica en el sector salud? Bueno, el control de acceso es como lo vemos en una parte de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una locación física, ¿en qué es lo que más pensamos? Pensamos en tener una puerta en nuestro edificio, en nuestro apartamento, ¿verdad? Lo mismo pasa en un sistema de acceso lógico. Lo principal, digamos, el control principal que debemos asegurar y proteger, digamos, con la mayor robustez es el control de acceso. Vamos a ver que dentro del proceso de control de acceso tenemos varias técnicas para robustecer este control, como lo es el MFA, que obviamente es un doble factor de autenticación, ¿cierto? Es como decirle en una casa, volvamos al mismo ejemplo, voy a definir o a construir una puerta de seguridad con muchos sensores, con muchos pasadores, obviamente para que sea resistente a ciertos ataques, ya sea o a ciertas intrusiones que pueda llegar a sufrir ese control, ¿verdad? ¿Qué otro control podemos tener? Vamos a ver un poco la parte de segregación de permisos, la parte de segregación de roles frente a ese permiso. A veces en las organizaciones y vemos mucho que el riesgo que más afecta a las organizaciones es un control de acceso mal ejecutado o mal dado a un colaborador. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a ver que el colaborador puede llegar a tener acceso a información privilegiada que no debería tener acceso, ¿cierto? O poder ejecutar alguna acción con ese permiso sobre otro sistema de información o a la información que está accediendo. Eso, digamos, son puntos muy importantes que lo vamos a ver un poco en la parte de segregación de roles, que lo podemos trabajar con toda la parte de un modelo de RBAC, obviamente, con cómo lo defina la organización en cuanto al diseño del control. ¿Qué implica una estrategia de mínimo privilegio? Bueno, la estrategia de mínimo privilegio es algo muy importante y se debe evaluar muy bien cuando se está dando el control de acceso. Hagamos un ejemplo. Yo voy a darle, o en el sector salud hay un médico que va a tener acceso a un hospital, ¿cierto? No le voy a dar acceso a todas las oficinas, a las administrativas, a los cuartos de cirugía, a todos los consultorios, no. Le voy a dar acceso o le voy a entregar su llave al consultorio donde va a ingresar y a las áreas donde debe tener acceso. No va a poder ingresar a las áreas de gerencia o a cualquier otra área. Lo mismo pasa en un sistema de información digamos lógico. Generalmente el permiso de ese usuario debe tener acceso solo al módulo, solo a la información, solo a las tablas, solo a la información que realmente necesita para cumplir con su función de trabajo, ¿vale? De ahí, obviamente, las organizaciones pueden establecer controles automáticos o controles manuales, pero hay que analizar muy bien ese acceso antes de que se otorgue y hay que hacer un proceso de autorización y validación con las partes involucradas. ¿Qué diferencia una solución de acceso común de una diseñada para salud? Bueno, digamos que las dos me van a proteger, ¿cierto? Yo voy a diseñar un control de acceso para protegerme, para que un usuario pueda ingresar con un nombre y una contraseña, ¿cierto? A cualquier sistema, sea un sistema genérico, sea un sistema de salud. Pero ¿qué vamos a ver en la parte del sector salud? Vamos a ver un tema muy importante que es la normativa, ¿cierto? La parte legal, la parte reputacional. No pasa nada si en una empresa, no sé, de zapatos, posiblemente se llega y se fuga información frente a una serie de zapatos elaborada. Posiblemente puede llegar a impactar al negocio, ¿bien?
pero aquí hablamos de datos de personas, ¿cierto? Y hablamos de datos sensibles. ¿Qué nos dice la Ley de Protección de Datos Personales? Si hablamos en Colombia, la Ley 1581 nos habla que hay datos sensibles que debemos proteger y asegurar con unos debidos controles de seguridad. Entonces ahí vamos a agregar y a tener en cuenta la parte de normativa, ¿vale? Y la parte de reputación. Cuando hay datos de otras personas y puede llegar a ocurrir una fuga de información, el impacto, la reputación es mucho más severo, ¿vale? Y pueden llegar demandas, pueden llegar sanciones, obviamente los entes que regulan todo este tema de datos personales, pues puede acarrear ciertas multas si hay un indebido tratamiento a la información o al dato de esa organización, de esa persona. Por eso el componente legal es súper importante y hay que tenerlo en cuenta en todo su ciclo de vida, no solo en la parte de acceso, sino en el almacenamiento, en el procesamiento, en la eliminación segura del dato. ¿Qué herramientas o tecnologías implementa Conexia para asegurar los accesos? Bueno, todas las organizaciones tienen diferentes herramientas para la parte de gestión de acceso. Digamos que Conexia tiene algunos modelos a nivel de lo que es un IAM, como todos bien saben, pues es una gestión de identidad de acceso, ¿vale? Como para definir, digamos, esos roles, definir esos permisos basado en su función, ¿bien? Hay también parte de lo que es la parte de revisión de acceso de manera periódica, donde se hacen revisiones con cada uno de los líderes, con cada uno de los dueños de las aplicaciones, para poder identificar posiblemente un acceso que no se haya dado de baja de manera adecuada, ¿vale? O una persona que se haya movido dentro de la organización a otro proyecto, porque a veces, digamos, se mueven y siempre se le deja el acceso abierto. A veces las organizaciones siempre solicitan dentro de sus procesos abrir un nuevo acceso, pero nunca, es rara cuando solicitan un caso, un requerimiento para cerrar el acceso. Por eso es importante estas revisiones periódicas, ¿vale? El MFA siempre robustezcamos el control. Tener un doble factor de autenticación es importante. Si por alguna técnica, digamos, de ingeniería social, alguna técnica de robo de credenciales, de fuerza bruta, nos fueron hackeadas o robadas las credenciales, pues el ciberdelincuente va a tener que esforzarse un poquito más para poder llegar a tener el token de la segunda autenticación, ¿bien? Entonces utilicemos también los passkey, ¿vale? Es un nuevo modelo de autenticación para robustecer toda la parte del control de acceso. Nos va a permitir tener nuestra identidad en un dispositivo, ¿vale? Muy cercano a donde vamos a acceder a la cuenta, y adicional un factor biométrico, ¿bien? Esto digamos que nos da cierta garantía en la parte de acceso y ya sabemos que los tokens por medio de SMS también han sido vulnerados, por eso digamos que debemos ir también a la vanguardia de estas nuevas tendencias o de estos cambios en la parte de este control de acceso. ¿Cuál es el rol de la capacitación en la seguridad de los accesos? Bueno, la capacitación, como bien lo dije, juega un rol súper importante en toda la cadena de seguridad, en este control de acceso, en el diseño. ¿Por qué? Porque si no capacitamos a la persona en la parte de manejo de la información, pues primero no va a saber qué tipo de información está manejando. Puede que la información esté clasificada, ¿cierto? Esté rotulada, pero puede que no conozca para qué sirve ese rótulo, ¿cierto? ¿Qué me dice si es confidencial? Posiblemente que, no sé, puede ser información que yo puedo compartir con un amigo si no lo tiene claro. Si no sabe, digamos, y ha firmado ese acuerdo de confidencialidad donde se definen unas pautas para garantizar ese principio que es tan importante, que es la confidencialidad de la información, ¿cierto? Tanto para prevenir un riesgo sobre ese activo o cualquier riesgo asociado a un incumplimiento legal. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver el contenido y recuerda, la ciberseguridad es necesaria y más en el sector salud.